Sean todos bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes a todos aquellos que nos reciben en las congregaciones en Estados Unidos. Dios los bendiga, en Kentucky, en Michigan, en Chicago, en Carolina del Norte. Dios los bendiga a todos. Aquí en la República Mexicana también, en las diversas congregaciones que nos reciben, en Chilpancingo, Dios les bendiga, y varias más también que nos sintonizan domingo tras domingo, y también aquellos que nos reciben en sus hogares. Dios los bendiga. Y damos la bienvenida también en este lugar a todos los presentes. También damos la bienvenida a todos aquellos que hoy nos visitan por primera vez. Siéntase como en su casa, sea bienvenido. Estamos aquí para exponer la palabra de Dios y creemos que Él nos va a bendecir en esta mañana. Vamos a hablar en esta ocasión, estamos tocando un ciclo de los 10 mandamientos y hoy nos corresponde estudiar el tercer mandamiento. Vamos a leerlo directamente en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 7, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo 27 dice la escritura de la siguiente forma: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Leo una vez más: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es un mandamiento muy corto, no tomar el nombre de Dios en vano, pero el significado que tiene, la advertencia también que da, es el primer mandamiento que contiene una advertencia en él. Los dos anteriores nos hablan, uno de hacer algo, otro de no hacer algo, y este tiene una advertencia. Dice la escritura: no tendrá por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Hoy quiero explicar precisamente esta parte. Habíamos dicho que los 10 mandamientos están divididos en dos grandes bloques. El primero, de 4 mandamientos, regula nuestra relación con Dios, y el segundo, de 6 mandamientos, el segundo bloque, regula nuestras relaciones con los seres humanos que nos rodean. Son muy importantes, y este mandamiento en particular es uno de los que menos importancia se le da, quizás porque es muy corto. Tal vez la gente piensa, bueno, pues es no hacer burla, no usarlo para mal, no hacer un chiste, y también incluye eso, pero el mandamiento es muy amplio. De hecho, yo me sorprendí al estar estudiándolo, estar viendo el texto y estar comprendiendo todo lo que implicaba, y cuántas veces en la escritura se nos advierte y se nos insta a no usar el nombre de Dios en vano, ya no con las palabras claramente, pero sí a través de todo lo que implica, y cómo en la Biblia incluso Dios actuó en referencia a su nombre. Hoy quiero precisamente que veamos este texto, y vamos a poder pedir a Dios en esta mañana que Él nos pueda bendecir. ¿Quién mejor que Él para que nos explique qué significa su palabra? Que sea su Espíritu el que nos hable, el que te pueda hablar a ti, el que nos ayude a comprender esto, porque el salmista decía: más sabio me has hecho que muchos, porque he guardado tu ley. Hay una sabiduría en particular en conocer y en guardar la ley de Dios, y hoy queremos entender este mandamiento. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que hoy nos bendiga en este día. Señor y Dios, te agradecemos por la vida que nos permites. Gracias por la vida de cada uno de los que hoy están presentes, Señor. Para ti no hay coincidencias, en tu reino no existe ese, sino que todo está planeado y tú tienes todo en tu control, Señor. Yo te quiero pedir que tú hoy nos puedas hablar a cada uno en su particular necesidad, Señor. Yo no los conozco, yo no conozco la vida de casi todos los que están aquí, Padre, pero tú sabes todo, nuestro andar, nuestro levantarnos. Hoy háblanos. Permítenos ser edificados por tu palabra. Permite que, como el Salmo dice, Señor, la exposición de tus palabras nos alumbre y nos haga entender, Señor. Bendícenos, ayúdanos, guíanos. Y te pido me ayudes, por favor, a transmitir esta palabra y este texto de la manera que tú quieres que sea hecho. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido hoy. Amén. Amén. Tercer mandamiento. Estando estudiando en diferentes versiones de la Biblia cómo el tercer mandamiento era dispuesto, en qué palabras, realmente no hay una variante, excepto en una nota que quiero agregar. No sé de dónde en la Biblia, más que en la Biblia católica, en la Iglesia Católica, el tercer mandamiento se ha tergiversado completamente.
El tercer mandamiento, según el catolicismo, es santificarás las fiestas. No sé de dónde lo sacaron, porque aún en las versiones católicas, tengo algunas Biblias católicas en casa y ahí se pueden consultar muchas más por internet, y consultando, en ninguna de las Biblias católicas dice eso. Sin embargo, es lo que enseñan. Tenemos por ahí una diapositiva, si la ponemos de favor, y aquí es la manera en cómo se enseña en el catecismo. Incluso leyendo comentarios de personas católicas decían que ni en el catecismo lo enseñaban así. Total que había una confusión entre católicos. Y según la Biblia católica, los 10 mandamientos son: amarás a Dios sobre todas las cosas, número 1. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, que realmente es el tercero. ¿Por qué lo hicieron así? Y el tercero dice: santificarás las fiestas. Bueno, me preguntaba, no sé por qué, creo que sí sé. Eliminaron el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quitaron el segundo mandamiento y lo recorrieron uno hacia arriba, y como quedaba un hueco, porque serían 9, entonces inventaron un tercer mandamiento que dice: santificarás las fiestas. ¿De dónde lo sacaron? Pues de su malvado corazón, de su mente. Lo tuvieron que inventar para quitar la atención del segundo mandamiento, que claramente impide, no solamente la semana pasada se habló de este mandamiento, del segundo, claramente impide no solamente adorar, que es un pretexto que a veces dicen, es que no las adoramos. Pues dice el mandamiento: tampoco las honrarás, ni las venerarás. No le vas a poner flores, ni velitas, ni les vas a limpiar, nada, porque no puedes hacerte una imagen con un fin religioso creyendo que eso te va a ayudar a comprender mi grandeza, mi santidad y mi amor. Entonces están completamente tergiversados, y esto se enseña hoy en día a las personas: santificará las fiestas. También tiene su raíz en que la Iglesia Católica enseña que la tradición está al nivel de la Biblia, y una parte de la tradición dice que deben celebrarse ciertas fiestas que todos conocemos, muchas están en los santorales, y que no son pues para nada de edificación para la vida de las personas que las están practicando. Entonces, esto es una nota importante que quería comentar. El tercer mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Además, es muy deshonesto, porque en las mismas versiones católicas de la Biblia no están así los 10 mandamientos. Las Biblias católicas sí tienen el segundo mandamiento claramente escrito, pero como saben que la gente no lee la Biblia, todavía hace 60 años estaba prohibido leer la Biblia en español, entonces pues saben que la gente por ignorancia va a creer lo que le digan y no va a ir a la Escritura a corroborar lo que le están enseñando. Por esto Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y qué triste es cuando alguien confía más en la palabra de una persona que en lo que dice la propia Biblia. De ahí viene gran fuente de del daño que se genera en las vidas de las personas y del no poder encontrar a Dios. ¿Por qué es tan grave esto? Bueno, por 2 razones. La primera razón, porque la Biblia advierte, vamos a leer Mateo 5:19, que una persona que enseña a quebrantar un mandamiento va a tener una consecuencia para la eternidad. Mateo 5:19 dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así le llaman, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué importante es. Entonces, la primera es que es una deshonestidad muy grande quitar un mandamiento y enseñarle así a la gente. Dice la Escritura, dice: muy pequeño será llamado, y la idea de este mandamiento es una metáfora, es así como tú enseñaste y eliminaste, también tu nombre va a ser quitado. Y la segunda consecuencia, Apocalipsis 22, 18 y 19, es que van a venir maldiciones. La Biblia advierte de una manera muy solemne cuando alguien añade, quita o tergiversa las palabras de Dios con uso de razón. Dice Apocalipsis 22, 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Añadir un mandamiento y enseñarle a la gente que es un mandamiento, santificar fiestas, es algo muy grave. Y el verso 19 nos dice algo más también. No solamente la advertencia es por añadir. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por un lado dice, todas las plagas que están escritas aquí van a venir a tu vida. Y en segundo lugar, va a ser quitado tu nombre, va a ser quitado tu parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Se quitan las bendiciones y a cambio vienen juicios. Es algo muy delicado, es algo muy tremendo. Por eso usted debe tener cuidado cuando lea la Biblia en no usarlo como algunos lo hacen a veces, como un buffet. Bueno, esta parte me gusta, esta no me gusta, esta pues más o menos, y entonces la gente hace su propio Dios. Es que para mí Dios es así. Pues no es como tú digas, es como dice la Escritura, por eso. Sino cada quien, de ahí nacen las religiones. ¿De dónde nacen? De que la gente se inventa su propia idea de Dios. Y Jesús dijo claramente, escudriña la Escritura. Escudriñala, no te conformes únicamente con leerla, hay que escudriñar. Pero ¿cuántos lo hacen? De ahí viene gran parte del daño y el desconocimiento de Dios. Por eso hay tanta confusión en esta institución. Y dice la Escritura, salid de ella, del medio de ella, pueblo mío. Babel es la palabra hebrea para confusión, y es lo que hay, confusión. Bueno, entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿El segundo, el tercero, el cuarto? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Los propios católicos no se ponen de acuerdo porque hay muchos intereses que no tienen que ver con Dios ni con la Escritura en todo ello. Es un punto importante de anotar porque gran parte de la gente en nuestro país profesa la fe católica y realmente creen que es un mandamiento de Dios. Si usted abre la Biblia, una Biblia católica, va a poder constatar que no es así. Bueno, ¿por qué este mandamiento? ¿Por qué el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Y por qué una advertencia tan solemne? Creo que el Salmo 138, versículo 2 nos va a dar la respuesta de por qué un mandamiento expresamente tiene que ver con cómo utilizamos el nombre de Dios. Dice la Escritura en este texto, Salmo 138, versículo 2: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, dice el texto, sobre todas las cosas. Qué importante es. Dice este texto que Dios mismo ha engrandecido su nombre y su palabra. ¿Por cuántas cosas? ¿Por encima de cuáles dice la Biblia? De todas. De todas. Es más importante que la salvación del ser humano, el nombre de Dios. Por eso qué triste es cuando alguien rebaja la palabra de Dios para acomodarla a las personas. Es decir, no honran el nombre de Dios ni su palabra y adecúan la palabra a lo que la gente quiere escuchar, en lugar de predicar la Escritura tal como está ahí. Es algo muy grave. Dice la palabra que Él ha engrandecido su nombre por sobre todas las cosas. Más importante que cualquier otra cosa creada es el nombre de Dios. ¿Y esto por qué es así? Porque de acuerdo a cómo consideremos a Dios, así lo trataremos. Así veremos la Escritura, así veremos lo que tiene que relacionarse con Él. Es la misma razón por la cual usted no puede andar por la calle vituperando el nombre del presidente. Lo van a encerrar porque es una autoridad. Usted no puede, hay una falta en el reglamento, en los códigos civiles incluso, que dice que usted no puede faltar el respeto a un agente de lo que sea, de tránsito, un policía que está en una puerta. Usted no puede vituperarlo, le pueden dar multas y en ciertos casos hasta cárcel. ¿Y por qué? Porque es una autoridad y porque la autoridad representa mucho. Si la gente no respeta la autoridad, si no respeta a Dios, que es la primera autoridad de la cual mana toda la autoridad que viene en todo el mundo, no va a respetar nada. Es la misma razón por la cual Dios le pide en el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Si alguien no aprende a honrar a Dios, no va a aprender a honrar a sus padres. Es muy complicado. La autoridad de un padre proviene de Dios. Si el hijo no aprende a honrar a Dios, dice: pues ¿por qué voy a honrar a mi padre?
Sí, me dio la vida y me dio dinero, pero pues el día que no me dé dinero o que me sienta autosuficiente, pues me voy y me quito y ya, cada quien lo suyo y se quita eso. Entonces, menoscabar el nombre de Dios es menoscabar toda la autoridad que hay en el mundo, porque toda la autoridad proviene de Él. Levítico 24:15, vamos a ver en 3 textos precisamente cómo Dios precisamente cuidó mucho, y aún en esta tierra, en los códigos civiles, incluso penales, es una falta muy grave denigrar el nombre de otra persona. La calumnia es un delito muy difícil de probar, ya se ha quitado de algunos códigos, pero hay ciertas formas que se pueden equiparar también. Dice Levítico 24:15, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, dice la Escritura, que muera. El que blasfemare el nombre de Jehová. Era algo muy delicado. Los judíos, por eso hasta el día de hoy, ellos no usan el nombre de Dios, no lo pronuncian. Ellos le llaman Adonai, le llaman por alguno de los títulos, el proveedor, Jehová Jireh, le llaman el Señor de los ejércitos, pero nunca le llaman por su nombre, ni siquiera lo usan. Para ellos es sagrado y es una manera en la cual ellos hacen representar o dejan ver el respeto que le tienen al nombre de Dios, ni siquiera ponerlo en su boca. Y la Biblia dice que cualquiera que blasfemara el nombre de Dios iba a ser muerto. Entonces no es una cosa ligera. Y la Biblia dice que en el Antiguo Testamento las cosas que están ahí registradas fueron dejadas para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos de ese ejemplo y no vayamos a incurrir en las mismas faltas que ellos ya habían incurrido. Los cristianos somos embajadores de Dios y somos responsables de poner el nombre de Dios en alto. Esta responsabilidad inicialmente se le dio al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Para que ellos fueran embajadores, para que ellos dieran a conocer el nombre de Dios, pero la mayor parte del tiempo fracasaron en esta labor. Vamos a leer Ezequiel 36, versículo 21. Ezequiel 36, versículo 21 al 23. Fíjese cómo se expresa Dios y de qué manera, como una queja, expresa lo siguiente. Dice la Escritura: he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Eterno, el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, dice el Eterno, el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dice la Escritura que Dios vio con dolor cómo su nombre había sido profanado entre las naciones. Israel, el pueblo de Israel, tenía como encargo guardar sus leyes, ponerlas por obra, y eso iba a dar a conocer que ellos tenían un Dios que ningún otro pueblo tenía, un Dios cercano, un Dios que tenía leyes justas, un Dios que tenía leyes que buscaban el bien y que eran pues muy sabias además. Pero lamentablemente dice la Escritura en Ezequiel 36 que ellos no estuvieron a la altura y con su testimonio, con su vida, provocaron que se profanara el nombre de Dios. Vamos a leer otra vez el verso 21, Ezequiel 36, 21. Dice: he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Fíjese cómo dice: entre las naciones. Es decir, que Dios veía a su pueblo como un embajador. Ellos van a dar a conocer mi nombre. Solo ellos tenían las leyes que podemos ver en la Escritura, aunque en la conciencia de los hombres los 10 mandamientos están, ellos las tenían claramente descritas y hasta en tablas de piedra, escritas por el dedo mismo de Dios. Y no solo eso, que además Dios le dio muchas más leyes justas a Moisés, que están escritas ahí desde Éxodo
Números, Deuteronomio, están todas esas leyes, y esas leyes hasta hoy permanecen. ¿Sabía usted que la Constitución norteamericana está basada 90% en la Biblia? Que casi la Constitución norteamericana, sus leyes están tomadas casi totalmente de la Biblia. 90% son principios bíblicos, 90%. ¿Quién lo dice? Pues lo dicen ellos. Y por eso la misma sociedad en el mundo reconoce que esa Constitución, la norteamericana, es de las más perfectas. ¿Sabe por qué no es perfecta? Porque no está basada al 100% en la Biblia, solamente 90%. Tuvieron que dejar ciertas leyes de lado, pero otras más que están escritas ahí. Por ejemplo, la parte fundacional de esa Constitución dice que todos los hombres tienen derecho a ser felices y a buscar su felicidad. Ninguna Constitución, ni aún en Francia, que se dio el inicio de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, ni aún ellos tuvieron esa claridad de exponerlo así, y en la Constitución norteamericana así se expuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta nación fue fundada por principios cristianos, y gran parte de lo que ellos tenían como leyes lo tomaron de la Escritura, lo tomaron de la Biblia, y es muy interesante. Y hasta el día de hoy, esa Constitución pues es ¿cómo podríamos llamarle? Es un baluarte. Mucha gente a veces pide ser juzgada bajo su Constitución porque saben que las leyes son más justas, son más adecuadas y que van a tener un juicio más adecuado también. Entonces, por eso Dios dice: he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado. ¿Qué estaba haciendo el pueblo entonces de Israel? Estaba tomando el nombre de Dios en vano. Isaías capítulo 2, versículo 2 también. Por eso en la Escritura dice que al final de los tiempos Dios iba a levantar una nación que iba a elevar su nombre. Dice la Escritura, Isaías 2, versículo 2: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Iba a venir un tiempo en el cual Dios iba a traer personas que iban a levantar su nombre. Ese debería ser el pueblo cristiano, los que el día de hoy conocemos su nombre, y es nuestra misión en esta tierra. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué es? A veces dicen: no, yo nunca tomo el nombre de Dios en vano, yo no hago chistes, yo no me burlo, yo no insulto el nombre de Dios. Hay mucho más. La palabra hebrea que se utiliza para en vano, cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano, es una palabra que significa engaño, malicia, falsedad, vanidad o vacío. O sea que no solamente tiene que ver con el maldecir, no solo tiene que ver con blasfemar, como dice en Ezequiel, tiene que ver con engañar, con falsedad, con vanidad o con vacío. Es decir, por ejemplo, mencionar innecesariamente el nombre de Dios. Hay personas que a veces, de una forma ya como una muletilla, usan el nombre de Dios para todo. Todo lo ponen en el nombre de Dios, todo si Dios da así, si Dios asado. Se pierde el sentido de la confianza por tanto repetir, y se vuelve solamente una costumbre o tradición, de tal forma que hasta la persona que no conoce a Dios pues cita el nombre de Dios. Hasta los delincuentes usan el nombre de Dios a veces para hacer sus fechorías, porque ya es solamente una muletilla, una forma, una expresión, como cuando dicen pues así se dice. ¿Por qué? Porque así dicen. ¿Por qué? No sé, pero así lo dicen. En una ocasión, le cuento la siguiente anécdota. Juan Federico Oberlin, que fundó un orfanato en Alemania, era un pastor también, fue muy célebre en la historia. Dice que su suegra, aunque él la respetaba mucho, tenía una mala costumbre de emplear a menudo inútilmente el nombre de Dios. Para liberarla de ese defecto se le ocurrió una manera de hacerlo. Dice que su suegra estaba sentada en su jardín y Juan Federico Oberlin empezó a limpiarlas. Tenía un sembrado de coles y estaba limpiando las coles, crecen en la tierra, y estaba quitándole los gusanos. Y dice esta historia que cada vez que él encontraba un gusano le decía: Señor, encontré una oruga. Mátala, dijo,
mátala. Encontré una oruga en sus coles, mátala. Y cuando encontraba otra volvía a decir, encontré otra oruga, señora, mátala. Y encontré otra oruga, y encontré otra oruga cada vez que encontraba una plaga en sus coles. Al final, la señora, finalmente cansada, precisamente le dijo, querido Oberlin, no hace falta que me digas cada vez que encuentras un gusano en las coles. Querida suegra, no tengo ninguna mala intención al hablar así, simplemente lo hago porque le quiero avisar. Entonces la anciana molesta dijo que no iba a permitir que se burlara de ella, se levantó y se dispuso a entrar en la casa. El pastor le replicó, si usted, criatura humana, no puede soportar que su nombre sea repetido a menudo e inútilmente, ¿cómo puede ser del agrado del Todopoderoso el que lo mencione continuamente, aunque no sea con ninguna mala intención, pero tampoco por ninguna necesidad? Y esto, dice, curó ese mal hábito que ella tenía. Usar el nombre de Dios para todo, por todo, es como algo ya supersticioso, ¿no? Es que si digo en el nombre de Dios va a salir bien. Es que si lo pongo en la mano de Dios va a salir bien. Y no hay nada de malo en hacer eso, pero cuando se hace de una forma, por así llamarlo, repetitiva, inútil, también la Biblia nos dice, no tomes el nombre de Dios en vano. La gente pierde el sentido de lo que significa el nombre de Dios. También puede implicar el hacer chistes, obviamente, apodos, burlas, ligereza, falta de respeto. Hacer chistes, ¿verdad? Como tal, con el nombre de Dios, una falta muy grave, que hoy en día es algo muy, pues bastante coloquial, y los jóvenes parece que no tienen ningún temor, piensan que es algo gracioso, o piensan que es algo que no va a traerles una consecuencia. Dice la Escritura, no tendrá por inocente Dios al que tome su nombre en vano. Otra forma de tomar el nombre de Dios en vano es cuando los cristianos no somos ejemplo para otras personas. Vamos a leer Romanos 2, versículo 21. Romanos 2, versículo 21. Vamos a poder ver aquí. Hay muchas formas en cómo se toma el nombre de Dios en vano. Tú pues, dice la Escritura, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjese, ¿qué produce esas acciones? Que el nombre de Dios sea blasfemado por otros. Usted lo ha escuchado seguramente. No, yo conozco a fulano que dice que es cristiano, o que es cristiano, porque a veces la gente no sabe la diferencia entre alguien que dice ser cristiano y entre ser cristiano, y hace así, y hace esto, y vive de esta forma, y hace esto otro, y no, por eso su Dios y su religión son tal cosa, y se blasfema el nombre de Dios. Y es cierto, la persona que lo hace está haciendo mal, pero está siendo provocada por el mal actuar de los cristianos. Entonces, tomar el nombre de Dios tomar el nombre de Dios en vano, puede hacerlo uno personalmente, o puede uno provocarlo en otros también. Como un embajador, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído noticias de que los mexicanos fueron a un mundial o a unas olimpiadas y hacen maldad y media, ¿verdad? Me acuerdo en una ocasión allá en Michigan, hay un festival que se hace cada año con los tulipanes que duran muy pocas horas, y viene gente de todo el mundo a ver. Es una cosa preciosa cómo crecen tulipanes, toda la ciudad los siembra, y de todo el mundo van a Holland, en Michigan. Y en una ocasión me contaron los hermanos que viven allá, que en una ocasión un mexicano, precisamente, andaba tomado, y fue y se llevó toda una hilera de tulipanes que había en una macetera. $500 por cada tulipán le cobraron de multa a este hombre. Fue a la cárcel además. ¿Y qué pensó la gente? Ay, los mexicanos así son. Y la verdad es que la mayoría de la gente mexicana es muy trabajadora y muy responsables, y muchos son honestos, no todos, pero muchos sí. Pero por ese testimonio que dio esa persona, la gente pensó mal de todos los mexicanos, ¿verdad? Todavía hasta hace no muchos años en el mundo creían que los mexicanos andábamos con sombrero y con pistola aquí y echando balazos en la calle. ¿Por qué? Porque así lo representaban en la televisión, en el cine.
Bueno, a eso se refiere la Biblia cuando dice: por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Si tú eres cristiano o conoces de Dios, ¿qué hablan las personas de Dios por tu testimonio? ¿Bendicen el nombre de Dios? ¿Quisieran conocerlo? ¿Quisieran acercarse a Él? ¿O dicen: no, para ser como tú mejor tú allá y yo acá, y nos respetamos y estamos así contentos todos? Se blasfema el nombre de Dios. Es otra forma en la cual se puede tomar el nombre de Dios en vano. Los cristianos somos llamados en la Biblia embajadores. Estamos predicando de un reino que no se puede ver con los ojos. Estamos hablando de un Dios que no se puede mirar con los ojos. Y estamos contando muchas cosas buenas. La Biblia cuenta cosas preciosas de Dios. Ahorita que estábamos cantando, cuántas cosas hermosas decían los cantos del carácter de Dios. Ahora la pregunta es: ¿nuestro actuar hace que eso se refleje? ¿O hace que más bien se quite? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y quien está quebrantando eso se está haciendo acreedor a lo que el texto dice ahí: no tendrá por inocente Dios al que tome su nombre en vano. Esa es una forma. Podríamos pensar: es que yo no lo hago, ¿no? Pero a lo mejor las acciones pueden llevar a que esto se genere y Dios está viendo como una responsabilidad. Otra forma, 1 Timoteo 6:1: cuando nuestro testimonio con aquellos que nos conocen no es el adecuado también. Fíjense cómo dice aquí el apóstol Pablo, le escribe a este ministro, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, en ese tiempo había esclavitud todavía, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El apóstol dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, en ese tiempo, en los tiempos de los primeros siglos, mucho tiempo, hasta el siglo XIX, realmente se vino a abolir la esclavitud. Había esclavitud y decía: los que estén bajo un yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Obviamente está hablándole a personas que eran cristianas y que no tenían el privilegio de la libertad. Dice: para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Imagínense. Esto yo lo aplico el día de hoy a nuestra relación laboral, en donde trabajamos. Si usted tiene un trabajo, trabaja en una empresa o tiene un oficio o trabaja en un negocio, pues ahí la gente nos puede conocer de una manera más íntima porque pasamos muchas horas del día. Dice la Escritura que debemos de tener a los amos, ¿verdad?, los patrones. No está avalando, ni justificando, ni hablando de injusticias. Dice: tenlos por dignos de honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Cómo se expresa usted? Pues no solo del patrón, ¿verdad?, de los compañeros, del trabajo, de la labor. Y si saben que alguien es cristiano, si saben que conoce de la Biblia, si saben que tiene algún conocimiento, a veces aunque la carga, aunque ni sean cristianos, porque lamentablemente no es lo mismo tener una Biblia o ir a una iglesia incluso que ser cristiano. Son dos cosas muy distintas, pero se engloba a todo, ¿verdad? Se engloba. Entonces dice el texto: para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Tal vez no hemos pensado de esta forma en el tercer mandamiento. No es que yo no hago nada así, pero ¿y otros qué hacen con lo que tú sabes? La gente no sabe si tú ya hiciste una profesión de fe, si tú caminas con Dios. Ellos, si tú te metes aquí, piensan que tú eres cristiano, y cuando tú sales de aquí piensan que tú eres cristiano, y todo eso da mucho para atender o hablar. Por eso hemos hablado de la importancia que es tomar el nombre de Dios y mirar lo que estamos haciendo. Mateo 5:33, otra manera más. Mateo 5:33 al 37 dice la Escritura: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto,
de mal procede. Otra forma de usar el nombre de Dios en vano es en los juramentos. ¿Por qué la Biblia nos advierte que sea nuestro hablar sí, sí? Esto quiere decir una cosa: ten palabra. Si dices algo, cúmplelo. Si te comprometes a algo y está a tu alcance hacerlo, porque por algo te comprometiste, cúmplelo, no lo incumplas. Que no sea tu hablar, bueno, sí, pero no, sí es sí. Y si es no, mejor di que no, explica por qué. ¿Qué pasaba? Que había personas que estaban acostumbradas a mentir y ya no tenían credibilidad. Y para que les pudieran creer tenían que poner de por medio un juramento. Te lo juro por Dios. Y entonces ya cuando la gente decía te lo juro, y luego decía no me lo jures, júramelo por Dios. Si no me lo juras por Dios, no te creo. Y entonces una persona, hasta que utilizaba un juramento de ese tipo, era digna de que le creyeran lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la mentira, a la exageración o a tergiversar las cosas, y entonces ya no les confiaban la palabra. Te lo juro, y tenían que hacer hasta señas con las manos, ¿verdad?, para poder jurar. Dice la Escritura: no tomes el nombre de Dios en vano. Dice, ni por tu cabeza jurarás siquiera, porque aunque jures por tu cabeza, ni siquiera puedes hacer un cabello blanco o negro de tu propia cabeza. ¿Cómo vas a jurar? No tienes autoridad para hacer eso, estás mal. Entonces, cuando las personas juran por Dios, están obviamente cayendo en un hábito muy peligroso, que es el de que hoy en día la gente ya no tiene palabra. Hace varias generaciones, quizá un par de generaciones todavía, la palabra de las personas tenía valor. Y si alguien daba su palabra, se tomaba hasta como una firma: te doy mi palabra. Y le bastaba a muchas personas que le dieran su palabra. Hoy en día, ¿a quién le va a dar dinero a alguien tomando su palabra? Solo que lo conozca y que realmente sepa que tiene valor. Pero hoy en día eso ya no tiene valor. Las personas rápidamente incumplen, rápidamente engañan, rápidamente mienten. Y Dios lo que nos pide aquí es: sé veraz, no uses mi nombre, ni me pongas de por medio en tus asuntos, porque no puedes jurar ni siquiera por tu cabeza. Sino que sea tu hablar sí, y que no tengas que jurar de hecho. No, esto es así, sí, así es. No es así, no es. ¿Y cómo sé que es cierto? Pues te digo que no. Cuando ya no hay esa certeza, es precisamente porque la mentira o la exageración o otro tipo de vicio que se pueda tener está llevándote a no poder decir que sí o que no. Es otra forma más. Otras formas en las cuales se toma en vano el nombre de Dios es, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Se ha puesto a pensar usted que cuando alguien se une en matrimonio, no importa si es civil o si es por la iglesia, aun si es civil, dice la Escritura en Romanos 13 que las leyes son puestas por Dios? Y ese juez civil que está casando a una pareja es una autoridad de parte de Dios. Y delante de un juez o delante de un cura o de un pastor o de lo que sea, la gente está llamando a Dios por testigo. Y me comprometo, y a veces hasta repiten. Hoy en día ya a veces ya ni siquiera quieren repetir. Pero yo me acuerdo todavía cuando yo me casé, el juez nos leyó toda la epístola de Melchor Ocampo, muy adecuada por cierto, y te lleva a comprometerte a muchas cosas. Incluso menciona por ahí a Dios de manera muy subrepticia. Pero hay gente que dice: no, es que yo nomás me casé por el civil, no me he casado por la iglesia, como si eso lo estuviera liberando de un voto. Bueno, cuando alguien se compromete a todo lo que te comprometes en tu matrimonio, ¿verdad? A amar, a estar en las buenas, en las malas, a no dejarlo, a estar con él, etcétera, a ser fiel en todo momento, etcétera. Todo eso lo estás haciendo delante de Dios. Y cuando alguien incumple, está tomando el nombre de Dios en vano también. No tendrá por inocente Dios al que tome su nombre en vano. Y si alguien se casó además todavía por la iglesia, pues es una falta doble delante del juez civil y después delante, y no solo de la iglesia, delante de una congregación, porque usualmente en las bodas, a menos que la gente haga las cosas mal, normalmente las personas quieren que la gente esté en su boda. Invitan a conocidos, familiares, generalmente invitan a la gente más apreciada por ellos, y están testificando delante de mucha gente que se van a comprometer a algo. Pero qué fácil se puede olvidar eso, ¿verdad?
Pues sí, me comprometí, pero es que, no hay pero es que. Pero ocurre que, es que sucede que, a veces no hay ni razones. Esa es otra forma en la que se puede tomar el nombre de Dios en vano. Cuando dejas de cumplir aquello a lo cual te comprometiste, ¿sí? Te comprometiste y te comprometiste tú solo. Hay veces que los matrimonios antes se hacían a fuerza, hoy en día pues la gente se casa, ya por eso mejor la gente mejor no se quiere casar, porque ven que el paquete del matrimonio es muy grande, dicen pues es que no, ese tipo de compromiso yo no lo quiero. Yo quiero algo que sea así como que rápido, y el momento que no quiera, pues ya mejor me voy. Pero eso acarrea muchas consecuencias, muchísimas consecuencias psicológicas, morales, a los hijos, el mal ejemplo, etcétera, etcétera. No es lo mejor, pero es otra forma. Por eso la Escritura nos habla de la importancia de no tomar el nombre de Dios en vano. Sea que usted se haya casado ante un juez civil o por la iglesia también, no importa cuál iglesia, Si fue la iglesia católica es válido, y se casó ante Dios, y ante Dios hizo un voto y se comprometió delante de Dios. Y Dios un día le va a decir: oye, tú te comprometiste, aquí dice mi palabra, y tú te comprometiste a guardar estos votos. ¿Qué pasó? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué excusa vas a tener o qué razón vas a poder dar para justificar que no se hizo lo que tú dijiste que ibas a hacer? Es una forma. Otra forma también, en asuntos penales, asuntos jurídicos de toda índole, también se jura. En Estados Unidos todavía, tenemos aquí otra diapositiva, todavía se utiliza las Biblias para cuando la gente va a jurar. Aquí tenemos al presidente anterior de Estados Unidos, Barack Obama, y en su toma de posesión, él tuvo que poner la mano encima, tiene de hecho ahí dos Biblias, y con la mano encima de la Biblia y con la otra en alto, se está comprometiendo con Dios, precisamente. Por eso le decía yo que esta Constitución está basada en la Escritura, y tan está basada en la Escritura que cuando los presidentes toman posesión, ponen su mano en la Biblia. El presidente actual de Estados Unidos también, el señor Donald Trump, también juró sobre una Biblia, una persona que, aunque tiene muchas cosas pues no muy buenas, también tiene principios muy ortodoxos cristianamente, ¿sí? Él volvió a hacer el aborto ilegal, Donald Trump, en Estados Unidos. Quitó muchas libertades que había para los transgéneros, y volvió a hacer separación de sexos en los baños. Ya querían que hubiera baños generales, se llamaban. Podían entrar hombres y mujeres, niños con hombres, niñas con hombres también. Él dijo: no, baños para hombres, baños para mujeres. El señor Donald Trump deja mucho que desear, yo no creo que sea cristiano, pero tiene valores que aprendió, que le enseñaron en Estados Unidos. Y bueno, él también tuvo que jurar con él. Ya él tendrá su problema cuando a Dios le dé cuenta de lo que está haciendo. Es una persona que tiene muchos problemas en situaciones matrimoniales también. Bueno, es asunto de él. El caso es que cuando usted jura, cuando usted lo llaman a ser un testigo en un asunto penal, en un asunto jurídico, ¿sí?, está tomando el nombre de Dios en vano si usted no dice lo que debe decir, ¿sí?, cuando está jurando. Es otra forma, es muy delicado. En un asunto eclesiástico también, en la iglesia también a veces hay que tener situaciones en las que hay que juzgar circunstancias. Puesto que somos embajadores, los cristianos también tenemos códigos de conducta que están en la Biblia, y cuando alguien los incumple o no los guarda, a veces también se llegan a hacer juicios eclesiásticos, ¿sí? Y también hay personas a las que se les pide que den o que digan lo que ocurrió, lo que vieron, lo que sucedió. Bueno, ahí también va Dios de por medio en todo ello. Es muy importante por eso acostumbrarnos a decir la verdad, acostumbrarnos a conducirnos con verdad. No sea que Dios nos diga un día: pues no te voy a tener por inocente porque sabías, porque conocías, y sabiendo decidiste incumplir y faltar a tu palabra. Es otra forma. Una manera más es cuando, lo que comentamos hace un rato, al quedar en hacer algo y luego no cumplirlo por negligencia. Todos tenemos circunstancias de fuerza mayor que nos pueden impedir cumplir un compromiso, ¿verdad? Simplemente usted va a un lugar y en el camino
choca el vehículo donde va o tiene un accidente automovilístico, pues ya no va a llegar. Pero bueno, ahí no dependió de usted o fue un accidente. Yo me refiero a cuando las personas por negligencia y por una decisión personal incumplen, sabiendo que pueden cumplir. Obviamente les va a demandar esfuerzo, les va a demandar trabajo, les va a demandar negarse a ciertas cosas, no lo hacen y entonces incumplen. Qué común es en México, ¿verdad? Que la gente se comprometa a entregar un trabajo, a hacer algo y no lo hace. Y tiene 1000 excusas para no haberlo entregado, 1000 excusas. A su juicio de él todas son válidas, tienen que disculparlo. Ante el juicio de Dios es que tu hablar sea sí, sí, o que sea no, no. Y si por alguna razón no puedes, habla, explica, pide una disculpa, pide una prórroga, pero acostúmbrate a ser una persona de orden. Por eso yo a veces he dicho que si queremos ser cristianos, tenemos que ser reeducados, porque a veces no tuvimos la educación que debíamos en nuestros hogares y venimos llenos de malos ejemplos, de malos hábitos, de una cuestión en la que no tuvimos realmente principios morales en los que debimos haber sido criados, y cuando venimos a la Biblia pues se nos hace como que es algo sumamente complicado, y no, la verdad es que así es como debieran ser las cosas. Cuando comenzamos este ciclo de enseñanzas dijimos, y yo puse un ejemplo solamente, y yo les decía, imagínense que en nuestro país se guardara solamente un mandamiento, porque no se guarda ninguno, como nación hablo, que se guardara el mandamiento que dice no hurtarás. ¿Qué pasaría en nuestra nación? Si solo se guardara un mandamiento, nada más uno de 10, todo nuestro país cambiaría diametralmente, todo, totalmente. Un solo mandamiento. Imagínense que se guardara el de no adulterarás y que se guardara como un día lo vamos a ver aquí. Todo cambiaría y traería mucho beneficio a las familias principalmente y a la sociedad también. Un solo mandamiento. Pero ¿qué pasa? Venimos a la Escritura, venimos a la Biblia y parece que nos avientan una losa como la del pípila en la espalda y nos sentimos, ¡ay, qué oprimente es esto! No, es que sí, es lo que debiera ser. Es lo que te debieron haber enseñado en tu casa. Y por no habértelo enseñado tienes que venir a la Escritura y encontrarte lo que realmente necesitas para poder vivir. Y vas a encontrar la fuente de tus errores y de tus pecados y la fuente de tus malas decisiones en el desconocimiento y obviamente en la práctica de la palabra de Dios. Es lo correcto. Si los padres en sus hogares le enseñaran la Biblia a sus hijos y les dieran principios morales, no tendrían después que estarse debatiendo en la sociedad, en la cárcel, en pleitos, en problemas, en dificultades, porque nunca aprendieron el temor de Dios. Por eso dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Vamos a leerlo en Proverbios 1, versículo 7. Proverbios 1, versículo 7. Dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabia? ¿Quieres que tus hijos sean sabios? Y no sabios de títulos, porque eso no es la sabiduría, eso es conocimiento, es muy diferente. Enséñales el temor a Dios. Y tus hijos se van a volver muy sabios, más sabios que mucha gente con más experiencia y con más edad, porque van a aprender a temer y tener valores sólidos en su vida. No los van a ganar con dinero, no los van a corromper. Ahorita que el presidente aquí en nuestro país está destapando muchas cuestiones de la corrupción, pues la gente está prácticamente no da crédito que la corrupción está en todos lados y a todos los niveles, desde el más grande hasta el más chiquito. Todos están acostumbrados a robar, todos. Los que roban porque tienen más, pues robaban a manos llenas, y los de menos, pues menos. Pues no pueden a lo mejor robar del gobierno, pero pues le ponen el diablito a la luz, le roban al de la carne cuando venden, modifican su báscula, le roban en el metro a la tela, le roban en todo. Están acostumbrados al robo porque no tienen temor de Dios. Nunca se han imaginado que un día Dios los va a juzgar. No, es que él me robaba a mí, pero también tú robabas. ¿Te gustaba que te robaran? Pues no, entonces ¿por qué robabas? Por tu propia boca te juzgo. Si sabías que estaba mal, ¿por qué lo hacías tú? Por tu propia boca. Tú fuiste el que dijiste que era incorrecto. Y además dice mi palabra, no hurtarás. ¿No hurtes qué? No hurtes nada. Muy amplio también este mandamiento. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
¿Cuánto se podría corregir en las familias? ¿Cuántos problemas familiares, matrimoniales, laborales, políticos se solucionarían si las personas tuvieran temor de Dios? Si pensaran que antes de darle cuenta al patrón, a su papá o a su mamá, le van a dar cuenta a Dios un día, cambiaría mucho la manera en cómo piensas y en cómo miras todo lo que te ocurre. Sería muy diferente. Por eso dice la Escritura que Él ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, por encima de todo. Si tú no engrandeces el nombre de Dios de esa forma, vas a tener tiempo para lamentarte y para decir: debió haber ocurrido esto en mi vida. Lo tenías al alcance, pero es que eso implicaba cambiar tú primero. Y a veces esa es la parte difícil, ¿no? Si quisiera que los míos tuvieran este temor, pero es que tienes que tenerlo primero tú. Si no, ¿quién se los va a llevar? Si tú ya conoces, si tú te congregas, si tú conoces la Biblia, si de alguna forma tuviste acceso a la Escritura, pues tú comprométete con Dios primero. No vas a hacer que los demás se comprometan a lo que tú mismo no haces, porque tu testimonio va a decir: no vale la pena tanto esto, no es tan bueno, ¿para qué? Si ni aun aquellos que lo conocen se comprometen. Cuando prometes a tus hijos corrección, disciplina, premios y no los cumples, pues a lo mejor no sería tomar el nombre de Dios en vano, pero si tus hijos son pequeños, sobre todo, para un niño pequeño los padres toman el lugar de Dios. Ellos no pueden a lo mejor contemplar o imaginar la dimensión de lo que es Dios, pero ven a sus papás, y sus padres son los que para ellos son un tipo de Dios, ¿verdad? O sea, es que él es el que me da de comer, el que me cuida, mi vida depende de Él, así como nuestra vida depende de Dios. Entonces, cuando tú incumples, cuando no corriges o cuando no premias también, a veces como padres podemos incurrir fácilmente en el exceso de la corrección, pero casi nunca reconocer las cosas buenas que nuestros hijos hacen, y eso es una mala representación de Dios, porque Dios sí corrige, pero también está dispuesto a bendecir, y está dispuesto a reconocer, y está dispuesto a darnos a manos llenas cuando es debido también. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Teme al nombre de Dios. Un día vas a dejar aquí tus títulos, vas a dejar aquí tus posesiones, vas a dejar aquí tu fama, tus palancas, todo lo vas a dejar, y vas a estar delante de Dios de pie, y Él te va a juzgar. Él te va a juzgar, nos va a juzgar a ti y a mí. ¿Qué le vas a decir en ese momento? Debes prepararte para ese momento. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Vamos a ver Eclesiastés 5, versículo 4. Por eso la Biblia nos lleva y nos advierte también aquí y nos da una instrucción. Eclesiastés 5, verso 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Fíjense. En el verso 4 viene otra parte de las cuales somos advertidos. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. El ser humano, por su propia naturaleza, porque está en su conciencia Dios, fácilmente se enreda en promesas cuando está en situaciones complicadas. Si haces esto, si haces aquello, Dios, y me concedes esto, yo voy a hacer tal. Y puede que digamos: no, pues nada más lo pensé. Pues sí, Dios puede ver tus pensamientos. No lo dije, no hace falta que lo digas. Él sabe, y a veces es muy fácil prometerle a Dios cosas, sobre todo cuando tenemos necesidad de algo. Prometemos la luna, las estrellas, cualquier cosa, y después dice la Escritura: si Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y por eso Dios advierte en el verso 5: mejor es que no prometas, mejor no te comprometas a nada, pero no vaya a ser que prometas algo y después cambien las circunstancias y ya no lo hagas. Dice Él: no se complace en los insensatos. Ese es el adjetivo que usa Dios cuando una persona hace una promesa a Dios. Señor, te prometo, me comprometo contigo
a hacer esto, aquello, lo otro. Esto puede darse en muchas circunstancias de nuestra vida. Puede ocurrir cuando estamos escuchando la palabra, cuando entendemos algo. Puede ocurrir cuando tenemos una necesidad en nuestra vida y queremos que Dios nos ayude de alguna razón, por algún motivo, y hacemos un compromiso, una promesa, generalmente para cosas buenas, porque sabemos que a Dios no lo vamos a poder convencer o torcerle la mano, ¿verdad? Además, ¿qué le podemos dar a Dios que Él necesite de nosotros? ¿Qué tienes tú que no tenga Dios? ¿Qué cosa necesita Dios de ti o de mí que diga, dámelo porque yo no tengo eso? No hay nada. Pero el voto es visto por el ser humano hasta como un trueque, si quieres verlo. Yo te voy a dar esto, Señor, pero yo necesito esto que tú me des. Lo necesito. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, dice en el versículo 6. Las peregrinaciones que vemos cada año en nuestro país, donde vienen literalmente millones de personas, son una muestra de este tipo de circunstancias que no son correctas, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios no quiere sacrificios que los hombres darían, no quiere que la gente ande con nopales en las manos, ni que ande caminando de rodillas y que hagan largas peregrinaciones. Dios no quiere eso. ¿De qué le sirve si después vuelven a vivir su vida como la vivían antes? ¿Qué le sirve a Dios eso? ¿En qué beneficia a tu familia? ¿En qué beneficia a tus hijos? ¿En qué te beneficia a ti? Más que tu conciencia se tranquilice un poquito, ¿verdad? En nada. ¿Qué quiere Dios? Que hagamos lo que es correcto, que lo temamos a Él. De otra manera, nadie respetará a Dios ni a su nombre. ¿A quién le gusta que usen su nombre para hacer chistes? Nadie, ¿verdad? Te sientes ofendido, es que es mi novio, yo me llamo así. Hay veces que la gente le pone nombres a las mascotas de personas y pues es una ofensa. Si alguien se entera que una mascota, un animal se llama como tú, ¿verdad? O como tú le pusiste como alguien, se puede ofender, es su nombre. En una ocasión Alejandro Magno se enteró que en su ejército había un soldado que era conocido por ser cobarde y se llamaba Alejandro como él, y lo mandó llamar y le dijo: o te cambias el nombre o cambias de actitud, una de las dos, si no, no te voy a dejar vivir aquí. O cambias tu actitud y te vuelves valiente, o te cambias el nombre, no te puedes llamar como yo. Testimonio, te llamas igual que yo y eres un cobarde. Y tenía razón, era el general del ejército griego y no podía permitir eso. ¿Cuánto más Dios, cuanto nos hacemos llamar de su propio nombre también? Si eres cristiano o si conoces a Dios, tienes un conocimiento de la palabra, es importante que tu vida sea acorde a lo que estamos mirando. Entonces, el Señor nos pide que guardemos con temor y con reverencia su nombre. El Señor nos pide que nuestro corazón se mantenga con un temor reverente hacia Él. Grande es mi nombre, dice la Escritura. Y varias ocasiones en la Escritura se nos muestra que Dios quiso cambiar del pueblo que Él tenía, precisamente porque era un pueblo, a decir de la propia Escritura, de dura cerviz, un pueblo que tenía realmente pues muy poco que decir. Vamos a leer por último Números 14. Números 14, quiero que veamos un texto. Versículo 1 y 2 primeramente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense, eran esclavos en Egipto, eran esclavos, vivían vidas miserables. El faraón les ponía a hacer tabiques sin paja, y tenían que ver cómo lo hacían, y tenían que doblar la cuota, y bueno, pero es increíble ver la ingratitud y la dureza del corazón que puede a veces haber en el ser humano, aun cuando Dios ha hecho grandes bendiciones por su vida. Versículo 8. Entonces Moisés, hablaron Josué en este caso, Josué un joven, habló a la congregación y dijo lo siguiente: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel,
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Aunque vinieron algunos a intentar tranquilizarlos y oigan, espérense, Dios nos libró de una nación como Egipto. ¿Alguna razón hay para todo esto? Dijeron no. Versículo 11, vamos a ver qué hizo Dios. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios quería poner a Moisés sobre otro pueblo. Verso 13, pero Moisés respondió a Jehová: ¿lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿Qué le preocupó a Moisés cuando él dijo: voy a destruir este pueblo? Señor, tu nombre va a ser vituperado. Aquí lo dice en el versículo 15: y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: no los pudo meter, los trajo a morir. ¿Qué movió a Moisés para interceder por el pueblo? El nombre de Dios. Era lo más importante, el nombre de Dios. Qué importante es, tenemos que aprender de esto en la Escritura, antes que el propio pueblo, que finalmente ese pueblo acabó no entrando a la tierra prometida. Pero lo que a Moisés le preocupaba, un hombre que tenía el Espíritu de Dios en su vida, guiándolo, ayudándolo: tu nombre, Señor, van a decir de ti esto. Si la gente no entiende lo que significa el nombre de Dios, nunca se van a poder convertir, nunca van a poder dejar sus pecados, con todo lo que eso implica en sus vidas. Nunca van a poder tener vida eterna, nunca van a poder ser libres realmente, ¿sí? Y entonces, por esa es la importancia que tiene el nombre de Dios. Y por eso dice la Escritura: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Tomas tú en vano el nombre de Dios? Hoy es un tiempo para que podamos reflexionar. Tal vez no haces chistes, tal vez no blasfemas el nombre de Dios. También un punto que también quiero anotar: no tiene que ver este mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano o insultarlo, ¿verdad? Algunos lo han pensado cuando a veces llegan pensamientos que no son tuyos, que tú no quieres decir a tu mente, a tu cabeza, y que te invitan de alguna forma a insultar a Dios, que a veces hay gente que se condena por eso. Es que tú ves estos pensamientos y ya me condené, o ya, bueno, ¿tú lo querías decir? ¿Estaba en tu mente? No, pues no, pero me llegaron pensamientos que no es. Dios mira la intención antes. Podemos ser tentados, podemos ser bombardeados, podemos ser de alguna forma molestados en nuestra mente también. Hay un adversario. No aprendes a conocer quién es el adversario hasta que no buscas a Dios. Mientras no buscas a Dios, el adversario te dice: pues síguele, ahí vas bien a donde te quiero llevar, no, síguele nada más, no cambies de camino. Pero cuando empiezas buscando a Dios realmente, cuando en tu vida realmente hay cambios para buscar a Cristo, entonces te das cuenta que hay un adversario. Antes, ¿para qué? No es necesario. Yo le invito entonces a que usted reflexione el día de hoy. ¿Toma usted el nombre de Dios en vano o está levantando el nombre de Dios? ¿Cómo podemos levantar el nombre de Dios? Bueno, la forma en cómo podemos honrarlo y levantar su nombre es guardar su palabra. Es lo más importante. Si tú guardas la ley de Dios en tu vida, los que lo vean, los que te conozcan y sepan que tú haces esto, aquello, el otro, y que no haces esto, ni aquello, ni el otro, y lo haces por temor a Dios,
estás tú poniendo el nombre de Dios en alto. Estás haciendo que la gente piense, oye, entonces realmente su Dios es muy importante, porque toda su vida cambió en base a lo que dice que su Dios le dice a él. Así lo puede ver la gente, ¿no? Entonces para él la Biblia es muy importante porque está guiando su vida, está guiando a su familia, está guiando su negocio de acuerdo a principios de la Biblia, porque para él es muy importante, y eso hace que el nombre de Dios se levante, ¿sí? Porque tienes temor de Dios. Pero cuando no tienes temor de Dios, el nombre de Dios entonces es tirado. Entonces no importa, no le hace, ¿verdad? No importa. Al fin, ¿quién no peca? David pecó, Pedro le negó, fulano hizo tal cosa, y parece que son sus héroes los que han pecado en la Biblia, y no aquellos que han guardado el nombre de Dios y que han sido fieles. No tomaremos el nombre de Dios en vano. Dios quiere que podamos servirlo, que podamos amarlo, porque el nombre de Jehová es poder. Dice la Escritura que en su nombre, vamos a leer Juan 17:3 por último, aquí vamos a concluir. Juan 17:3. Juan 17, versículo 3, fíjese cómo dice la Escritura: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No dice que a través de esto consigues la vida eterna, no, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ¿qué pasa? Que si en tu mente, en tu concepto, Dios es, algunos dicen, pues es que es Chuchito, le dicen, ¿no? Algunos, pues es mi compadre. He escuchado a gente que así habla. No, Dios y yo somos cuates y hacemos tal cosa. ¿Qué hace eso en tu mente? ¿Qué genera? Un desprecio. O es Diosito, ¿no? Diosito. No. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que, amados hermanos, aquellos que somos cristianos tenemos un compromiso muy grande: levantar el nombre de Cristo. En una sociedad en la cual el Señor mismo enseñó a orar, sino Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, ¿verdad? Después, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Y tal vez no podemos hacer que se haga en toda la tierra, pero sí puedes hacer que se haga en tu vida, y a lo mejor en tu familia, en los que están cerca de ti, sobre los que tú tienes influencia. Puede que no cambiemos el mundo, es una labor, la verdad, titánica, y la verdad, el mundo no va a cambiar ni con política ni con mejor educación. Nuestra sociedad va a ser transformada cuando el temor de Dios se implante en el corazón de los seres humanos. Es la única forma en que el ser humano realmente va a ser cambiado. La educación solamente sirve para ponerle nombres elegantes a los pecados. La política solamente sirve para enmascarar, como hoy lo estamos viendo desenmascarado, toda la corrupción y la maldad del ser humano a través de grandes puestos y títulos rimbombantes. La religión solo sirve para que el hombre tome un mejoral religioso y diga, ya le cumplí a Dios. Eso tampoco es la solución. Cuando el hombre tema a Dios, cuando el hombre realmente conozca el nombre de Dios y lo tenga en su vida, es cuando en verdad va a cambiar para bien todo y tendremos temor del nombre de nuestro Dios. Vamos a meditar un momento. Cerremos nuestros ojos, por favor. Yo quisiera que usted quiero hacerle dos preguntas y quiero que usted responda. Se responda a sí mismo. No le voy a pedir que levante su mano, no le voy a pedir que se ponga de pie tampoco. Finalmente Dios sabe todas las cosas. La primera pregunta es la siguiente: ¿cuántas veces crees que has tomado el nombre de Dios en vano? Te recuerdo que es un mandamiento, no es una recomendación. ¿Cuántas veces crees que has tomado tú el nombre de Dios en vano? Hoy vimos varias formas y creo que no son todas, pero creo que son las más comunes en las que usualmente podemos llegar a faltar. Y la segunda pregunta es, sobre todo para aquellos que nos llamamos del nombre de Dios, ¿a cuántos has provocado que blasfemen el nombre de tu Dios por tus acciones? Es una segunda pregunta. ¿Por qué es importante responderlas? Yo veo todo esto como una oportunidad de resolver un examen antes de presentarlo.
No vaya a ser que aquel día Dios nos pregunte esto y digamos, nunca había pensado, nunca lo había considerado, no creí que fuera importante, o yo me sentía que había hecho lo correcto. Y esto nos lleva a un asunto importante: corregir. Si identificamos, la idea es decir, Dios, perdóname por haber hecho esto, no pensé que fuera así, o no creí que fuera tan grave, no creí que incumplir mi palabra, no creí que el faltar a este juramento, promesa, voto, fuera ignorar o fuera a tomar tu nombre en vano, pero entiendo que así es, porque realmente llamamos a Dios por testigo en muchas cosas que hacemos. Y la segunda razón es para tener cuidado y pedir a Dios, Señor, ayúdame a guardar tu palabra. No es cosa sencilla, ciertamente, y son los 10 mandamientos. Estamos viendo un solo mandamiento en este día. Esta es la vida eterna, dice el Evangelio de Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Podemos por nuestro testimonio hacer que otros se acerquen a Dios, o también podemos hacer que se alejen y no quieran saber nada de Dios. Eso no justifica obviamente el que lo hace, en nada, pero sí es una ocasión de tropiezo. Es una ocasión de tropiezo. Cristo, hombre glorioso, precioso Salvador, Rey y Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, Dios con nosotros, precioso Salvador, Rey y Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Hombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Palabra viva, mi Redentor. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. A ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre
victoria, mi castillo. Te amo, Señor. Solo Él puede cambiar con su luz nuestro corazón. Solo Él puede darnos la vida que nuestro ser anhela. Solo Él puede librarnos de nuestras rebeliones. Solo Él puede darnos vida eterna. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo. Te amo, Señor. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo. Te amo, Señor. así es, Señor Jesús. Te damos gracias porque en tu nombre hemos encontrado paz, Señor. Que en tu nombre hemos encontrado perdón de pecados también, Señor. Hemos encontrado fuerza, Señor, para caminar en una generación que se opone en todo a tu nombre, Señor, y a tu palabra. En ti, Jesús. Es que tú hiciste todo por nosotros, Señor. Dejaste el trono, viniste a la tierra y moriste aún en una cruz, Señor. ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Ayúdanos y enséñanos a levantar tu nombre. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar. gracias, Señor. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.
la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Así es, Señor Jesús. Gloria a su majestad. A Jesucristo sea la gloria, honra y poder. Majestad, Rey de autoridad, dejó su trono por suyos, su nombre adorar. Levantemos el nombre de Cristo. Exaltemos a Jesús el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Levantemos el nombre de Cristo. Exaltemos a Jesús el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora, que te has dado a conocer a nosotros por tu nombre, Señor. Nos has traído a través de tu palabra, Señor, este conocimiento, esta verdad, Señor, y te damos tantas gracias por ello. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a amarte, a servirte, a honrar tu nombre, Jesús, no solo de palabras, sino en hecho y en verdad. Ayúdanos, Jesús. Tú has dado todo por nosotros, Señor. Realmente al darte no te damos, solamente te regresamos un poco de todo lo que tú ya nos has dado primero. Te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, pues con esto concluimos la reunión de esta tarde. Les agradecemos su presencia. Pedimos y cerramos la transmisión para aquellos que nos sintonizan en Estados Unidos, en la República Mexicana,
en los hogares también. Dios los bendiga. La próxima semana, con el favor de Dios, esperamos, 11 de la mañana tiempo de México, vamos a examinar el 4º mandamiento en este lugar. Le invitamos a que no falte, esté en este lugar. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente inicio de semana. Buenas tardes a todos.